componentes axiales y normales al eje de la barra en componentes horizontal y vertical, llámese así, al sistema de referencia XY comúnmente, ¿no? Y verificar la condición de las deformaciones de igual manera, con el deformamiento de la barra en la dirección del eje axial y del eje perpendicular o deformación por corte que decíamos, versus las condiciones de los desplazamientos XY en la dirección del sistema de referencia general. Entonces, este es el propósito para conocer y conformar la matriz global de rigidez, que es lo que nos hace falta hasta aquí. Bien, tomando en cuenta este precepto, vamos ahora a las condiciones desde el punto de vista matemático. ¿Cómo se encuentra el problema y qué condiciones desde el punto de las incógnitas se tienen en cada sistema de referencia para establecer el vínculo matemático entre uno y otro sistema? Entonces, a continuación, vamos a retomar el documento donde nos habíamos quedado para poder hacer esta demostración. Bien, ahí tenemos la proyección del elemento en pantalla. Si observan la diapositiva, jóvenes. Sí, ingeniero. Ya, muy bien, gracias. Entonces, aquí, como vemos, lo que estaba diciendo es acerca de esto, ¿no? En el sistema de referencia global, tenemos que ver cómo transformar las fuerzas que están en ejes locales, cuando hablamos de la fuerza normal, fuerza axial y momento, para conocer ahora las componentes de estas cargas que sean paralelas a los ejes del sistema global. Si lo hacemos aquí, no, para que se entienda, voy a dibujar aquí en el extremo 2, llámese aquí, ¿no? Entonces, si este es el extremo 2 de la barra, vamos a tener, ahora sería esta condición, ¿no? Digamos, aquí hay una fuerza Fx2, ¿no? Esta es la fuerza Fx2. Por aquí vamos a tener, entonces, pongámoslo así, la fuerza Y2. Y de igual manera, vamos a tener la componente M2. Bien. El problema entonces está en relacionar estas variables. Las componentes de la carga en el sistema local, fuerza axial y fuerza cortante, tienen componentes en el sistema global, Fx, Fy. De tal manera que lo que ahora nos interesa es esto, ¿no? De manera general, buscar cuál es el vínculo o cómo transformar la fuerza axial en una componente de la fuerza en X y la fuerza en Y. Primer aspecto. Y de igual manera, ¿cuál es la condición entre la fuerza cortante o normal con las componentes Fx y Fy? Sabemos por condición que los momentos no van a tener ninguna transformación debido a que los ejes que vemos en el sistema de referencia son paralelos entre sí. Estos dos ejes son paralelos entre sí. Entonces, al ser paralelos, el ángulo entre los dos ejes es 0 grados. ¿Sí? Entonces, aquí diríamos que este ángulo gamma entre los dos ejes del sistema de referencia, entre el eje T y el eje Z, es 0 grados. Y si es 0 grados, como estamos observando, el coseno del ángulo, bueno, es igual a 1. De tal forma que podemos llamar aquí, ¿no? Que en el sistema local le hemos llamado aquí el momento T. Es igual al momento Z.
en el sistema de referencia. Bien, entonces, cada una de estas fuerzas tiene sus componentes en la dirección X y Y. Y también tendremos que ver cuál es la relación inversa, ¿no? Ahora, yo quiero conocer la fuerza en X como una expresión, pongámoslo aquí para no confundir, y que es la misma función de la fuerza axial y la fuerza normal. Y de la misma manera, la componente MY o de fuerza en Y es otra función que depende de la carga axial y de la fuerza normal. Y ahora diremos en sentido opuesto, ¿no? El momento MZ es igual al momento MT. ¿Ya? Entonces ahora el objetivo está en determinar estas relaciones matemáticas. Esto es lo que queremos hallar ahora. Lo que nos interesa es determinar esto. Esta condición y esta condición de aquí. ¿Cómo relacionar a las cargas exteriores en el sistema de referencia global? Lo único que conocemos hasta aquí es esto. Que los momentos flexionantes, debido a que todas las cargas están en el mismo plano de referencia, van a hacer lo mismo, ya sea en el sistema local o global. Anticipadamente, como usted puede darse cuenta algo, la expresión de los momentos no depende de las componentes de carga, tanto en fuerza axial como fuerza normal, o en fuerza en X o fuerza en Y. Estrictamente depende de la condición de la deformación por flexión que se produce en cada punto de unión entre las barras de la estructura. Y aquí tenemos esta condición matemática, ¿no? Por esta relación hace que siempre se cumpla esto. Es decir, esta correspondencia es bidireccional. Todas las cargas están en el mismo sistema de referencia o plano que les contiene, por lo tanto los momentos no tienen transformación en su dirección y sentido, e inclusive sabemos que su magnitud va a ser la misma. Bien, ahora, para lograr hacer esta descomposición de las fuerzas, es importante conocer la dirección y sentido de la misma. Y si tenemos el vector de dirección y sentido, habíamos dicho desde un inicio, ¿no? Siempre, recuerde usted, las cargas y deformaciones van conjuntamente la una con la otra, de tal manera que no es posible, decíamos, separar dichas condiciones desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces, aquí hablamos de, si la fuerza tiene esta dirección, aquí va a tener un desplazamiento x2. Bien. Si la fuerza tiene esta dirección, entonces estamos hablando de que aquí hay un desplazamiento y2. Y si tenemos un momento, tendríamos aquí el giro θ2. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, si las fuerzas axiales tienen esta composición, los desplazamientos van a tener la misma condición. Es decir, a lo que llamábamos aquí, ¿no? En la vara, si esto era la fuerza F2, recuerde que usted tenía aquí al desplazamiento axial en la barra. Si esta es la fuerza normal, teníamos aquí el desplazamiento normal de la barra. Y si esto es el momento, tenemos la deformación rotacional θ. Entonces, de la misma manera, si las fuerzas están vinculadas de esta forma, los desplazamientos tienen la misma composición. Es decir, ahora diremos que el desplazamiento axial es una función, pongámoslo así, ahora pongamos mayúsculas aquí, ¿de qué?
del desplazamiento X del desplazamiento Y. La componente del desplazamiento por corte o perpendicular al eje axial, ahora vamos a decir, es una función de el desplazamiento X, el desplazamiento Y. Y de la misma manera, si los momentos tienen la misma condición, sus deformaciones, llámese aquí θ sub t, ¿no? Aquí diríamos que el desplazamiento rotacional transversal es igual al desplazamiento rotacional global. ¿Ya? ¿Sí está claro hasta aquí esta relación entre las cargas y deformaciones entre un sistema de referencia y otro? ¿Sí se comprende esto? Ingeniero. Sí. Ya. Hago hincapié en esto porque, verá, yo el fin de semana estuve revisando sus pruebas que dieron acerca de la armadura en el espacio, donde tenía un problema tan elemental y le pedía tres cosas fundamentales. Había pedido que se encuentre el vector de dirección de la fuerza resultante actuante sobre el nudo exterior. Lo mismo, solicité que me conforme las matrices de rigidez de determinadas barras. Y por último, el vector de dirección de la fuerza axial en una barra. Entonces, como los jóvenes actúan de memoria y tienen ya programado su hoja electrónica, cogen y resuelven todo el problema de inicio a fin hasta calcular las deformaciones, la magnitud de las fuerzas, trabajo innecesario, el cual no tiene valor alguno. Claramente yo le dije desde el inicio, no haga cosas que no pido, porque así me llenen las hojas, no tiene valor alguno. No se molesten en hacer lo que no se pide. Ya. Entonces, es imposible comprender cómo estudiantes que están en este curso de estructuras no sepan cómo hallar un vector de dirección de una fuerza componente global. Entonces, no tenemos claro lo que se está pidiendo, actúan de memoria. Y todo es porque tienen ya las hojas electrónicas que les piden a los compañeros de otros semestres que ya aprobaron la materia para hacer solamente un cambio de datos, un copy, yo no sé, con el afán de solamente usar el documento para ingresar información y recibir un reporte, pero no saben qué representan ni qué están haciendo. ¿Cuántas veces insistimos en lo mismo, señores estudiantes, pero actúan de memoria toditos, salvo contadas excepciones que obviamente su calificación en la prueba ya han de haber visto los reportes? Hay estudiantes inclusive y luego reclaman que tienen copiados sus documentos de un archivo a otro del mismo personaje. Se detecta ese fraude y reclaman. Y les demuestro que están copiando y reclaman. Entonces, así no podemos continuar, señores estudiantes. Ustedes cada vez están actuando de memoria, están haciendo las cosas de una manera fraudulenta. Lamentablemente, es el mensaje que a nivel global aquí en el país nos están dando, ¿no? Y no sé si ustedes están con esa idea como generación de la juventud laboral ahora que robar está bueno, que robar es bueno, que no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, quieren hacer fraude a toda costa y después dicen que son inocentes, que no han hecho nada. Entonces, eso no está bien, señores estudiantes. Yo creo que ya es un momento en su formación profesional que se den cuenta qué están haciendo, tanto desde el punto de vista ético con ustedes como con su propia vida. Si están queriendo hacerse, como se dice en el argot criollo, los vivísimos, los sapos, ¿no es cierto? Entonces, no es correcto eso, jóvenes. Ya, usted desde el inicio del curso les pedí, haga las cosas con transparencia. No se exponga a ser sancionado. Pero parece, como digo, que el argot popular está dominando el pensamiento de la juventud ecuatoriana, ¿no? Y creemos que robar está bien, que no pasa nada. Entonces, eso no es correcto. Y otra cosa, ya la clase anterior, ya les insistí que tienen que estar claros con los conceptos básicos, fundamentales, pero resulta que en la prueba todo mundo actúa de memoria.
y hace las cosas de memoria. Otra condición, no se fija en las condiciones iniciales. Se les pone el sistema de referencia de tal manera que los ejes no coinciden a lo que yo hice en el problema y todos siguen actuando con lo mismo. Y obviamente la respuesta es errónea, porque las componentes del sistema no concuerdan. Entonces esos procesos usted tiene que tener presente y condicionado cuál está como sistema de referencia inicial para en base a eso dar coordenadas a los nudos y en base a los datos iniciales calcular las constantes de las barras para poder conformar la matriz de rigidez. Hay estudiantes que solo ponen el reporte, ¿no? O sea, por ahí ya tienen el archivo del compañero, le pasó el dato y copia la matriz. Igual, no me hace el proceso, no tiene la calificación completa. Eso es. Imagínense si yo le diera la clase como usted me expone el documento de calificación. Le doy el ejercicio y le digo, esta es la matriz, tenga, no me pregunte de dónde. Ya, usted haga así. ¿Va a aprender algo? Esa es la respuesta que quiero que ustedes me den. O de igual manera, le digo, el vector de dirección tiene estas condiciones y así se escribe. Ya, no me pregunte cómo. No sé, usted sabrá, investigue cómo salen esos datos. Entonces, la revisión del documento, ¿creen que es fácil? Ah, ¿creen que es bonito coger y ver? ¿Y estos datos de dónde salen? Entonces, ahí sí, ¿qué presume la persona que está revisando? Esto es una copia. Fraude. Eso no es correcto. Espero que ya, hasta ya les he de aburrir con este mensaje, jóvenes. ¿Sí? Ya muchos han de estar fastidiados de que todas las clases es lo mismo. Pero es que si no hacemos conciencia, ya están viendo el resultado de nuestro proceso electoral, ¿no? Democráticamente la mayoría dice que está bien que sigan robando, ¿no? Bueno, respetemos la mayoría, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Eso es. Entonces, continuemos con el asunto. A ver, dada esta condición, entonces ahora, ¿cómo puedo conformar esta relación matemática entre los dos estamentos que estamos diciendo? Quiero llegar a estas condiciones. ¿Cómo vincular entre sí a las fuerzas normales y axiales con el sistema XY y viceversa? Las fuerzas XY con el sistema axial normal. Ya, a ver, ¿cuál será la condición? ¿Por dónde será más fácil hacer la transformación? ¿A través de qué condiciones? ¿De la condición de la fuerza o de los desplazamientos? A ver, ¿qué opinión tenemos? ¿Cómo haríamos esto? A ver, jóvenes. Tocaría hallar sus cosenos directores y como se obtiene el módulo, podríamos hallar sus componentes. Por ejemplo, Inge, ¿puedo compartir pantalla? Verá, sí, está bien lo que nos dice usted ahorita ya, pero el asunto es que los cosenos directores ya están aquí, ¿no? En la diapositiva. Usted ya conoce esto porque de entrada sabemos los ángulos de dirección del eje axial con las fuerzas o con los ejes X, Y, ya, primer aspecto. Segundo, estamos viendo la relación entre las fuerzas. Ahora, el compañero dice que desea compartir su pantalla. A ver, tenga la bondad. Un ratito. No sé si se puede ver ahí. Ya, pero el asunto es que ahí ya tenemos la matriz resultante, ¿sí? Ahí. Entonces, Ya. Yo perdón. lo que quiero es que antes de que exista la matriz, saber por qué la estructura de la matriz tiene esa composición que usted nos acaba de mostrar, ¿sí? Ese es el asunto. O sea, vuelvo y repito, en el documento bibliográfico, el respaldo que usted puede ver en las páginas web, existe la matriz resuelta. Y eso justo es lo que yo les pido ahora. No nos acostumbremos a que esto es y aplique y no sé por qué. ¿Ya? Está bien esto de que tenemos que usar los cosenos directores para llegar a esa matriz, ¿ya? Debemos aterrizar en esa matriz, sí, de acuerdo, pero ¿cuál es el proceso matemático y desde el punto de vista de la estática que me permite hacer esto? A ver, ¿cómo lo hago, jóvenes? Gracias por su aporte, señor Jiménez. A ver, ¿cuál será el vínculo? A ver, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes?
A ver, ¿cómo se logrará esta transformación? ¿Cómo se logrará esta transformación? ¿Ya? ¿Y cómo se escribirá esta transformación? Y usted no pierda de vista algo que estamos diciendo todo el momento en las condiciones de las estructuras. A ver, siempre estamos hablando de dos aspectos. La matriz de cargas exteriores de F va a ser igual a ¿qué decíamos? A la matriz de rigidez por la matriz de deformaciones o de desplazamientos. Esto ya habíamos visto en la armadura. ¿Ya? Esto es lo mismo para cualquier estructura. Recuerde, siempre esta ecuación nosotros venimos trabajando desde dónde, desde el modelo físico del resorte, ¿no? Donde nos decían la fuerza elástica recuperadora es igual a menos la matriz de rigidez, que en este caso era la constante de rigidez del resorte, por el alargamiento del mismo. Y le poníamos el signo menos porque era la fuerza reactiva opositora. Por la ley de Newton, este signo menos. ¿Ya? Entonces, esas eran las condiciones que ya tenemos desde ese momento matemático y físico. En las condiciones aparece esta ecuación. Fuerza es rigidez por desplazamiento. ¿Ya? Entonces, con estas condiciones que le estoy yo resaltando aquí, quiero llegar a la expresión físico-matemática, es decir, primero, desde el punto de vista físico, cuál es el vínculo y la condición de la ecuación de transformación. Y eso nos va a permitir escribir la matriz que nos mostró el compañero. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería el proceso? ¿Cómo es más fácil hacer esta transformación? Teniendo presente esto y lo que yo le estaba hablando aquí. Si hablamos de que siempre las fuerzas y desplazamientos están en la misma dirección y sentido, es necesario conocer su vector de dirección. Entonces, por eso estamos hablando aquí de las componentes del vector unitario de deformación o el vector unitario de la fuerza. ¿Ya? Cuando les pido que en la prueba usted forme el vector de desplazamiento o el vector de la carga axial, ¿qué tenía que haber hecho? Haber puesto la expresión vectorial, ¿no? El vector es L por I más M por J, ¿cierto? Y más N por K. Entonces, esto es el vector al cual le acostumbraban a poner el vector B unitario, ¿no es cierto? El vector B minúscula, ¿ya? Entonces, si a usted le pide que conforme el vector de dirección, tenía que haber escrito esta respuesta, esto, la expresión vectorial, y no solamente coger y hacer el cuadro con las constantes de la barra y calcular L, M y N, ¿ya? Entonces, por eso le digo, usted lamentablemente no saben entender lo que se pregunta. Entonces, con este aspecto, si ya tengo el vector de dirección y sentido, y siempre el desplazamiento y la fuerza, vea, la misma dirección y sentido, el desplazamiento y la fuerza, la misma dirección y sentido, el momento y la rotación, la misma dirección y sentido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la transformación para escribir esta ecuación? Para lograr esto, a ver, ¿por dónde me iría? ¿Qué sería lo recomendable desde el punto de vista matemático para escribir dichas ecuaciones? A ver, ¿qué haría, jóvenes? Ya, les pido yo hacer que me deduzcan estas ecuaciones. ¿Lo lograrán? A ver, en este momento le digo, a ver, dígame a qué es igual el desplazamiento axial en función de X y Y viceversa. El desplazamiento axial tendríamos que sacar las componentes de desplazamiento en X y en Y, que en este caso tendríamos el desplazamiento que tenemos a la izquierda sería el desplazamiento de A por el coseno de alfa, que sería el ángulo formado con X. Y para Y sería el desplazamiento de A por el coseno de beta. Ya, pero verá, ¿está bien o qué nos dice? Vamos ahora a la siguiente ilustración.
Usted no se olvide de esto. La barra inicialmente está en esta posición 1, 2, donde esto sería su longitud L, ¿no? Si yo le dibujo aquí para que me entienda. ¿Ya? Aquí, esto es L. Y acá, en esta posición final, esto sigue siendo L. Es decir, la vara no ha sufrido alargamiento. Lo que hemos tenido es solamente un corrimiento de los nudos. Y como dice el compañero, aquí el desplazamiento en X tiene esta condición. Y este es el desplazamiento en Y. Tomando en cuenta, vamos a poner acá el sistema de referencia. A ver, pongámosle otro color para que no nos confundamos, ¿no? Nuestro sistema de referencia global estaría haciéndole pasar por aquí. Bueno, estaríamos así, ¿no? Aquí estaría el eje Y, ¿sí? Y aquí estaría el eje X. Entonces, por eso estamos representando aquí este desplazamiento. Del punto 1 a 1' hay un corrimiento horizontal delta X1 y un corrimiento vertical delta Y1. ¿Ya? Pero con el sistema local, esto tiene un corrimiento longitudinal y un corrimiento transversal o vertical, llámese así. ¿Ya? Entonces, el punto 1 tiene esta condición de desplazamiento, fíjese, X y Y. Lo mismo va a ocurrir con el punto 2, ¿no? Si lo vemos por acá en el sistema paralelamente, usted tiene este desplazamiento, ¿no? Que si la barra no se acorta y no se alarga, necesariamente este delta X2 será igual a delta X1 y este delta Y1 igual a delta Y2. ¿Sí? Porque la condición estamos diciendo que la barra no ha cambiado su longitud. ¿Vea? Para poder establecer esta ecuación o esta ecuación. A ver. Entonces aquí estamos haciendo lo que el compañero nos está diciendo. El desplazamiento en X, ¿vea? Tiene esta componente y esto es el desplazamiento axial. Y el desplazamiento Y tiene esta componente y esto es el desplazamiento normal. Por lo tanto, a ver, ¿qué relación existe ya con esta idea gráfica que estamos diciendo? Voy a borrar esta parte para que puedan observar. A ver. ¿Cuál es la relación entre estas magnitudes? Mire, aquí ya lo estamos observando. Esto es el desplazamiento axial, esto es el desplazamiento en X. Este es el desplazamiento en Y, este es el desplazamiento vertical. ¿Cuál es la relación entre estas deformaciones? ¿Cómo saco la relación trigonométrica, físico-matemática entre estas condiciones? A ver, ¿qué harían, jóvenes? ¿Qué harían? A ver, ¿qué estamos haciendo aquí en este otro gráfico adjunto? Amplificándole esta escala, fíjese. Aquí usted ve el punto 1, el punto donde termina el delta X, donde está aquí ahora el ángulo beta, y aquí sería este ángulo perpendicular, ¿no? Ya. Va. Entonces, ¿por qué razón este ángulo es beta? La pregunta. Recuerde que el ángulo beta sería la magnitud angular medida desde el eje vertical de la barra hacia su eje axial. Entonces, este ángulo voltea el ángulo alfa de dirección de la barra, medido desde la dirección del eje horizontal hasta el eje axial de la barra. Entonces aquí estamos viendo que si este ángulo es alfa, ¿sí? Esto coincide, ¿no? Con este ángulo alfa. ¿Ya? Ahora, en el punto donde hemos trazado aquí, a donde se movió el punto 1 a la posición 1', perpendicularmente estamos midiendo aquí la magnitud delta X1. Desde este punto se traza la perpendicular al sistema de referencia local de la barra. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Desde este punto hemos trazado la perpendicular al sistema de referencia de la barra. Entonces, si esto es perpendicular y este es el eje axial y aquí se forma el ángulo de 90 grados, este ángulo obviamente va a ser el ángulo beta, que sería el ángulo que forma el eje vertical con el eje axial de la barra. ¿Ya? Ahí está la condición. Después,
Una vez más, no. Si este ángulo es beta, la perpendicular a la vertical va a formar aquí este ángulo alfa. Y desde este punto, nuevamente, tenemos aquí un ángulo de 90 grados. Y se está formando estos triángulos semejantes, donde siempre tenemos los tres ángulos iguales, ¿no? Alfa, beta y 90 grados. Alfa, beta y 90 grados. Ya. Con estas condiciones que ya le he hecho primeramente, la demostración geométrica del por qué los triángulos son semejantes, ahora sí, ¿cuál es el vínculo entre el desplazamiento axial con delta X y delta Y? Y de la misma manera, ¿cuál es la relación entre el desplazamiento vertical con delta X y delta Y? A ver, ya tienen ahí la idea. A ver, ¿cómo se saca? ¿Cuál sería esa ecuación, jóvenes? A ver. ¿No sería el desplazamiento axial es igual a delta x1 coseno de alfa más delta y1 coseno de beta? A ver. Delta x1 coseno de alfa, dice la señorita. A ver. El desplazamiento axial de la barra está hasta aquí, ¿no es cierto? Lo que usted está calculando sería este cateto aquí. El delta x1 por el coseno de alfa. Ya. Pero aquí nos falta esta posición, ¿no es cierto? Para encontrar este nuevo desplazamiento aquí. Y esto nos dice que sería igual a ¿cuánto? A delta y1 por el coseno de beta. Alfa. Coseno de beta sería, ¿no? No, sería coseno de alfa. Sí, coseno de beta. Aquí, esta dirección, esta componente estamos diciendo, ¿no? Esto sería a delta y1, ¿sí? Por el coseno de beta. Ya. Entonces estamos hasta ahí. La condición inicial, ya. De tal manera que ya tenemos la primera ecuación. ¿Están de acuerdo con lo que dice su compañera? Fíjese, el desplazamiento axial total que se tiene en la barra será igual a la componente de delta x1 por el coseno de alfa más delta y1 por el coseno de beta. O, simplificando, ¿no? Coseno de alfa, L, coseno de beta, M. Entonces, la ecuación, ¿cuál sería? Vea. Ahora, ¿cuál es la relación entre el desplazamiento vertical con los desplazamientos delta X, delta Y? A ver, ¿cómo encuentro eso? El desplazamiento vertical o fuerza normal sería el desplazamiento delta x1 coseno de beta más delta y1 coseno de alfa. Ya, pero a ver, recuerde algo. El sistema de referencia local tiene su dirección positiva hacia arriba. El desplazamiento vertical está hacia abajo. Por lo tanto, físicamente, esa componente, ¿qué signo tiene? Negativa. 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 Entonces, ¿cuál sería la ecuación matemática? Menos delta x1 coseno de beta más delta y1 coseno de alfa. ¿Ya? Vea, esto es lo que está diciendo su compañera, ¿no? Lo que nos acaba de indicar. Mire, el desplazamiento axial es delta x1 coseno de alfa más delta y1 coseno de beta. O simplificando la estructura de los cosenos directores, delta x1 por L, delta y1 por M. Y siempre positivos. Lo que estamos ahora diciendo es que esta componente delta x es negativa. ¿Por qué? El desplazamiento de la barra se midió desde el eje axial hacia abajo. Y estamos midiendo todo este cateto, ¿no? Hacia acá. Entonces, por esa razón, esto es negativo. Y desde este punto se regresa a esta condición, delta y1 por L. Ya.
Entonces ahora usted ya tiene esta componente. Ya. Aquí, aunque no haga falta, nos tocaría sumar la tercera componente de deformación. ¿Cuál es esa tercera componente de deformación? El ángulo θ del giro por flexión multiplicado por el coseno de alfa o coseno de gamma, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí el coseno de gamma es n. Entonces, ¿cuánto vale este término? ¿Por qué no se lo escribe? ¿Cuánto vale? ¿1? Uno. ¿Estás seguro que vale 1? Cero. A ver. Cero. Ya. Recuerde que este ángulo que estamos formando aquí, este coseno de esta n que ahora estamos diciendo, sería el ángulo de 90 grados medido en esta dirección, transversa al plano de la pizarra, ¿no? O sea, acá está nuestro eje Z, ¿sí? Y aquí este ángulo es 90 grados. Entonces, esta componente por flexión no existe, porque el ángulo es 90 grados, ¿ya? Entonces, esto sería 0. Esta es la condición, ¿ya? Acá, vuelta, estamos diciendo, estos dos ejes son mutuamente paralelos. Entonces, los ejes, si son paralelos, su ángulo de dirección es 0 grados, ¿sí? Y el coseno vale 1. Ojo con eso, no confundir las condiciones. Si estoy calculando el desplazamiento rotacional, recuerde que es en el sentido perpendicular al plano de referencia. Y ahí el coseno va a valer 0, porque el ángulo es 90 grados. ¿Ya? Ya tenemos esta condición. Entonces, empezamos a ver que esta sería la ecuación de transformación de las cargas. Si estos son los desplazamientos, las fuerzas, ¿cómo estarían escritas entonces ahora? ¿Cuál será la ecuación de la fuerza? Si yo le escribo aquí en la parte superior, ¿qué diría usted ahora? La fuerza axial 1. Aquí ha sido igual. Aquí ha sido igual. ¿A quién se debe este desplazamiento? A la fuerza en X1. La fuerza. A la fuerza x1 por coseno de alfa. Más. ¿Cuál es este desplazamiento? Y. ¿Quién hace esa función? La fuerza. La fuerza Y1. Fuerza Y1. Ya, la fuerza Y1, ¿no es cierto? Ya le corregimos aquí. Ya. Esa sería nuestra fuerza Y1. Y aquí sería el coseno de beta. Ya. Entonces, esa es la condición. Si las fuerzas y desplazamientos tienen el mismo vector de dirección, las componentes de la fuerza van a tener esta composición vectorial. ¿Ya? Esto es lo que estamos viendo. Porque recuerde, ahora, si aquí yo tengo la fuerza, ¿sí? Estas son las fuerzas X y Y, ¿no? Respectivamente. ¿Qué estamos diciendo? La fuerza en Y, la fuerza en X. ¿Ya? Entonces aquí hay esta condición. El ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la fuerza axial? Tenemos por acá, ¿no? Vamos a coger este otro color y le vamos a dibujar. Nuestra fuerza axial está por acá. Este es el vector de fuerza axial. ¿Ya? ¿Y dónde está la fuerza normal? Por aquí así, ¿no? Perpendicularmente. Esto sería la fuerza normal. Bien, entonces, para hallar esta expresión vectorial, vea, hay que hacer toda esta expresión. ¿Sí? ¿Ya? Y lo mismo habrá que hacer con esta ecuación. ¿Ya? Teniendo claro esto, entonces, a ver, ya tenemos esta condición de los desplazamientos, podemos entender la ecuación matemática que nos va a llevar a la matriz que nos mostró el compañero. ¿Por qué? Fíjese, ya tengo la composición entre las fuerzas axiales y globales. Y los momentos, estamos diciendo, son estos.
Si en los momentos no intervienen las fuerzas axiales, ¿cuál sería la ecuación del momento que usted debería escribir desde este punto de las componentes de fuerza axial con XY y fuerza normal con XY? Aquí, esta ecuación que está tan simple, ¿no? MT y MZ. ¿Qué deberíamos decir nosotros? A ver. MZ es igual, ¿a qué? A una componente de la fuerza axial por el coseno del ángulo. Ya, pero este coseno, ¿de qué ángulo es? De cambio. Más una componente de la fuerza normal, ¿no es cierto? Por el coseno del ángulo más, aquí sería el momento MT por el coseno del ángulo. Ya, a ver, entonces aquí, ¿por qué yo debo escribir 90 grados? Pregunta. Bueno, y aquí, ¿por qué debo escribir 0 grados? ¿Cuál es la condición? Porque las fuerzas, o sea, primeramente, y las fuerzas estarían perpendiculares. O sea, A ver, el aclarándole, sí vector tiene la idea, verá, tiene la idea. A ver, le voy a aclarar la condición. Las fuerzas X y Y están en el plano de la pizarra, ¿sí? Es decir, en lo que usted está viendo en la pantalla. Por eso vemos componente horizontal y vertical. Y el eje Z o T es este eje, el cual sería perpendicular al plano de referencia. Entonces, ahí sí tendríamos que este ángulo es 90 grados y el ángulo con los dos ejes del sistema de rotación son 0 grados. ¿Sí está claro? Ujú. Ya, ¿los demás sí comprenden eso? Sí. Sí. Ya, entonces, si es que es así, este componente del coseno de 90 grados, sabemos que esto es 0. Esto es 0. Aquí no. Esto se hace 0. Y el coseno del ángulo 0, esto es 1. Entonces, vea cómo la estructura de la ecuación se empieza a conformar. El momento MZ tiene componente en fuerza axial 0, componente en fuerza normal 0 y componente en el plano Z 1. Su ecuación resultante es MZ es igual a MT. Vamos a ver estas tres ecuaciones que se están escribiendo aquí, en forma de los desplazamientos, ahora en composición, ¿verdad?, de lo que estamos indicando. Entonces, las fuerzas X, Y, Z del sistema 1 con las fuerzas axial, normal y momento tienen esta condición. De tal manera que, a ver, ¿qué está ocurriendo? Cuando formamos esta ecuación, la matriz de transformación, ¿cómo se hace el producto? Usted multiplica toda la primera fila por el vector columna. Y ocurre que la fuerza axial por el coseno del ángulo, más la fuerza normal por el coseno, más el momento por 0, vea, es igual a la fuerza X. Lo mismo va a ocurrir con la fuerza en Y y los momentos, lo que acabamos de decir, vea, 0 por la fuerza axial, 0 por la fuerza normal y el momento MZ es igual al momento MT. Y esto será para nosotros la componente de la matriz de transformación. Luego de haber escrito estas ecuaciones que están en forma lineal en la expresión matricial. ¿Sí está claro? ¿Sí se comprende? Sí. Ya. Y como esta matriz tiene 6 deformaciones, hay 6 componentes de fuerza, la matriz ahora tiene que ser de este orden 6 por 6. Pero como podemos observar, en cada extremo de la barra, las componentes globales y axiales dependen estrictamente del punto de aplicación de las cargas. Por esa razón, en la matriz, si yo estoy trabajando aquí en el punto 2, trabajo solo con las fuerzas en el punto X2. Acá sería con las fuerzas en 1 y las componentes del otro extremo de la barra son 0. Son todas 0. Entonces, si yo nuevamente insisto en esto, multiplico toda la fila por el vector, estoy hallando la componente X1 con las componentes del nudo 1, porque todo este producto se hace 0. Y viceversa, ¿no? Las componentes del nudo 2, vamos a encontrar, por ejemplo, FY2
¿Cómo se obtiene? Multiplicando toda esta fila por la columna y las tres primeras componentes ahora serán 0. ¿Por qué? Esta matriz de 0. ¿Ya? Entonces vea cómo a través de este proceso, esta es nuestra matriz de transformación del sistema global en local. ¿Ah? Aquí están las componentes. Eso es lo que teníamos que comprobar y verificar esta condición. ¿Sí está entendido? Desde el punto de vista matemático, ahora ya vemos este proceso, la matriz de 6 por 6, y ahora sí entendemos por qué su estructura es esta. Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, con esta matriz de transformación, el asunto ya le tenemos prácticamente resuelto a la condición que nos está haciendo falta. Recuerde que hasta aquí ya conocemos dos aspectos fundamentales. Esto que estamos viendo. La matriz en ejes globales, la matriz en ejes locales y esta matriz de transformación. Bien, ¿qué es lo que se está conformando aquí? Ahora, lo mismo que hicimos con las fuerzas, habrá que hacer con los desplazamientos y con la matriz de rigidez. ¿Qué es lo que nos hace falta? Recuerde que ahorita todo el propósito del problema nos está faltando esto. ¿Cómo conformar esta matriz de transformación? Esta matriz de K global no conocemos. Hasta aquí, esta matriz es la incógnita del problema. Porque lo que tenemos de dato es esto. La matriz en ejes locales. ¿Ya? Entonces, desde esta matriz hay que llegar a esta matriz que ahora queremos conocer. ¿Ya? Ya hemos hecho la transformación entre las fuerzas. Lo mismo va a ser entre los desplazamientos. Y tenemos este sistema de ecuaciones que hay que conformar. Mire. Primera condición, no. Lo que siempre estamos diciendo. La matriz de cargas, matriz de rigidez por desplazamientos. Bueno, entonces, estamos viendo esto. Las fuerzas locales es igual a la matriz de rigidez en ejes locales por la matriz de desplazamiento en ejes locales, que es lo que hicimos la clase pasada. Ya. El día de hoy estamos haciendo esta condición para vincular a los dos sistemas de referencia con sus componentes de XY con las componentes axial y normal. Y llegamos a determinar esta matriz T, la que ahora la estamos conociendo. Bien. Pero de la misma forma que se vinculan los desplazamientos y fuerzas, tenemos que hacer esta transformación. ¿Ya? Bajo esta consideración, con los sistemas de ecuaciones, hay que llegar a conocer esta matriz. Esta matriz me interesa conocer. Entonces, ¿qué se hace aquí? Dice, mire, con estas tres ecuaciones que tenemos desde el punto de vista matemático, dice, en la ecuación B, aquí, vamos a transformar esta operación. Reemplazar A y C. Entonces, la ecuación que vemos aquí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Reemplazando las fuerzas globales por esta matriz T. De tal manera que fuerza global por la matriz de transformación y ahora esta matriz de las fuerzas locales, ¿a qué es igual? Dice, la matriz de fuerzas locales es igual a todo este producto y se reemplaza. ¿Ya? Y tengo esta ecuación equivalente. ¿Ya? La matriz de transformación por K local por el desplazamiento local. Ya, hasta ahí. Bien. Pero ahora, con esta ecuación, ¿qué es lo que se busca? Transformar los desplazamientos locales en globales. Y se tiene esta segunda condición para sustituirla aquí. Mira. Aquí estoy reemplazando este término. Delta L local es igual a la matriz de transformación transpuesta por delta LG. Ya. Hacemos este producto y ahora estamos vinculando aquí, mire, a las fuerzas en el sistema global
con las deformaciones en el sistema global. De tal manera que aquí se formó este triple producto matricial, mire. Este triple producto matricial, donde tengo a la matriz T, a la matriz K local y a la matriz T transpuesta. ¿Ya? Entonces, a ver, usted tiene que conformar esta matriz. Esta matriz. Bien. Entonces, teniendo esta matriz con los productos que hay que realizar, si usted tiene ya esta matriz de transformación, esta es la matriz T, y conoce esta matriz, que es la matriz K en ejes locales, ¿cuál será el gran resultado de la matriz de transformación? O matriz de rigidez en ejes globales. ¿Qué orden tendrá esa matriz? A ver, ¿cuál será el orden de la matriz? ¿Qué pues, jóvenes? Ya deberían responder. 6 por 6. 6 por 6 6. por 6. 6 por 6. ¿Por qué? Recuerde. ¿Qué orden tiene esta matriz? Usted está viendo aquí. La matriz es de orden 6 por 6. Esta es la matriz en ejes locales. Acá, en lo que hemos hecho esta matriz de transformación, ¿qué orden tiene la matriz T? ¿Qué orden tiene? 6 por 6 6. por 6. 6 por 6. Ya. ¿Y qué orden tendrá la matriz T transpuesta que usted está necesitando por acá? Esta matriz T transpuesta. ¿Cuál es el orden de esa matriz que vemos aquí? 6 por 6 por 6 por 6. 6. Y si todas las matrices son de 6 por 6, cuando multiplico esta gran matriz, ¿de qué orden tiene? 6 por 6. 6 por 6. 6 por 6, mire. Ya. Mientras que en las armaduras, ¿qué ocurría? El sistema local, ¿cuál era el orden de la matriz de rigidez? En el sistema local, ¿cuál era el orden? ¿Mm? ¿Cuánto valía? 2 por 2. ¿Y cuál era el orden de la matriz de rigidez en ejes globales? ¿Cuál era el orden? Vean, si se dan cuenta que pasan 15 días y ya se olvidan todo. Eso no puede darse. Se entiende que están fresquitos en el estudio. No pasan 3 semanas y ustedes ya se olvidan de las cosas. Y esas fueron preguntas en su prueba en el cuestionario teórico conceptual, ¿no? Donde le decía, si la matriz de rigidez de la vara de la armadura espacial, ¿qué orden tiene en el sistema local? Y todos respondían 3 por 3, ¿no es cierto? Porque estaban en la cuadratura cerebral de que existen 3 fuerzas, X, Y, Z, entonces hay orden 3 por 3. Y no leyeron que la pregunta decía, era el eje axial. ¿Sí? Por eso decíamos las componentes de la matriz de rigidez. En el sistema local era 2 por 2 y en el sistema global 6 por 6. Entonces de ahí la matriz de transformación era de 2 por 6 y la transpuesta de 6 por 2. Pero ahora, ¿qué estamos viendo en el pórtico? Tanto en el sistema local como global, la matriz de rigidez sigue teniendo ¿qué orden? 6 por 6. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí están comprendiendo todo esto, jóvenes? Sí. Ya, recuerde que de todas estas explicaciones que yo estoy conversando en las clases, de ahí salen las preguntas de su prueba, ¿no? Entonces yo no le estoy diciendo, a ver, tomará nota, ni le estoy dictando, nada. Pero lo que yo doy en la clase, de ahí salen las preguntas de su prueba. Bien, entonces bajo esta condición, usted ya tiene las dos matrices. A ver, yo le dejo ahí la matriz. Ya, captúrele esa imagen. Ya. Y ahora vamos a la otra matriz, aquí. Captúrele a la imagen. Bien, con esas dos matrices,
Usted ahora me va a entregar de respuesta la matriz K global. Esta matriz, ¿ya? Le voy a dar 10 minutos a que haga dicha actividad. Y tiene que estar desarrollado el ejercicio haciendo uso de su hoja electrónica. Y quiero ver el documento. Me cogen y me copian, como el compañero nos mostró la imagen de otro archivo de la web o donde sea, no vale su trabajo. ¿Ya? A ver, quiero que me haga ese trabajo y me muestre la matriz K global. Tienen 10 minutos a partir de este momento. Ingeniero, tal vez nos puede proyectar, nos puede poner en las diapositivas de la matriz de las fuerzas locales. Esto es lo que desea que se le comparta, señor. Sí, esa, y la captura el Inge. Ya, Inge, muchas gracias.
Ya, a ver, jóvenes, listo. Ya deben tener la estructura de la matriz de rigidez. A ver, voy a pedir que nos comparta su trabajo. A ver, señorita Estefanía Sigüenza. Sí, ingeniero, yo le comparto. Sí, un segundo, por favor. Ya, sigue adelante. Muestre en la pantalla el documento de la deducción que hizo. Ya, estaba trabajando en un... Solo déjenme ponerle aquí. Ya, ya le comparto. Excel. Inge, aquí puede ver. Bueno, pero nosotros no Sí. tenemos ahorita valores numéricos. Ajá, es que me estaba guiando por esto, pero aquí ya le puse la fórmula y le puedo ir explicando. Como ya deducimos que era 12 sobre L cuadrado, pero también ya nos fijamos que era 12L cuadrado por la M al cuadrado más el... Es que eso no lo pedí que hagan, porque eso es un ejercicio donde ya está resuelto, dado constantes en los datos. De la sección de la barra, está no, calculado sí, longitudes, es un ejercicio que ya habíamos resuelto de prueba, pero me estaba ayudando de eso. ya. Pero no me sirve ahorita para lo que yo le pedí que hagan. Y la matriz de rigidez de ejes globales yo ya le di con la condición en donde alfa y beta eran cero. Usted me está trabajando con la condición que alfa y beta son diferentes de cero. Si No, revisa pero las pantallas, si le pongo aquí 0, o sea, le puse un número aleatorio, pero si le pongo aquí 0, ya. ya cambia porque... Sí, de acuerdo, pero ese no era lo que yo pedí que hagan. Así es que no tenemos la actividad que se pidió que realice. Ya, entonces no entendí lo que quería. No sé. Bueno. Señor Ángel Montoya. Ya le comparto, ingeniero. Es lo que tengo. Solo avancé a hacer las matrices de rigidez y la transformación. Ya un momentito, ya le vemos. A ver, ¿qué es lo que tiene en pantalla? Ya, me basé en el ejercicio de que usábamos antes. Le puse el área E y el I, el nodo de la barra A y B. Le puse los valores al azar. La barra 1 inicia en A y Sí, termina en B. vuelvo a lo Es correcto. mismo. No Y se son pidió estas hacer eso. No se pidió hacer eso porque usted está trabajando ahí con la matriz de rigidez de la armadura. No sé. Sí, pero aquí ingresé los valores que nos dio en las imágenes, la fórmula. Sí, pero yo no di valores numéricos. Pedí que generen la matriz que nos va a permitir resolver cualquier ejercicio. Sí está generada la matriz, solo hay que cambiar los valores nomás. No, Porque no. puse valores al Tiene azar. que darme la fórmula para Mm. decir, en la matriz yo conozco estos datos y con los valores se arma directamente la matriz. Pero no a partir de que usted coge ahorita y me modela un ejercicio con números, sino en forma literal, quiero ver esa matriz. No, ingeniero. No. Entonces entendí mal.
Señor Jefferson Chana Luisa. ¿No está el señor estudiante? Bueno, no contesta, ¿no? Señor Henry Chirán. ¿No está el señor estudiante? ¿Sí me escuchan los demás, por favor? Sí, Inge, Sí, ingeniero. Inge, el señor Chirán me comentó ayer en la noche, él vive por el Carchi y dijo que se había ido la luz y que no regresaba. Me llamó y ahora de mañana también me llamó a que por favor le diga eso también. Bueno, así mismo es. Señor Anderson Ramírez. Sí, soy un poco ronco. Sí, que igual tengo programado con valores numéricos en el Excel. No, eso no se pidió hacer. No, no nos sirve esa condición. Señor Daniel Aguilar. Ingeniero, buenos días. Igual no logré sacar la matriz. Ven. A ver, lo que estaba diciendo que usted tiene que hacer es, con esta matriz de transformación, les vamos a, no sé, estoy compartiendo la pantalla. No, Inge. Ya, ahí usted ya ve en pantalla, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, con la matriz de transformación que tenemos aquí, ¿ya? Y con esta matriz le dije, usted tiene que hacer este triple producto matricial, este triple producto, esto, ¿ya? Entonces, aquí no era cuestión de coger y dar valores, sino trabajar con los términos de esta matriz, ¿sí? Y esta matriz. Entonces, primero, usted tenía que haber conformado la matriz transpuesta, porque va a necesitar esta matriz, le dije, ¿ya? Al transponer esta matriz y empezar a realizar este triple producto matricial, ¿ya? La matriz de transformación por la matriz de local por la matriz de transpuesta. A ver, si usted coge esta matriz de transformación, vamos a coger toda esta primera fila y multiplicar por esta primera columna, ¿no es cierto? ¿Qué me quedaría como primer término de la matriz? Hasta ahí, ese doble producto. Usted está multiplicando. Esto que tengo, LM0000 por E por A, por L, por 0, por 0, por 0, por 0. Aquí, por E por A, por 0, por 0. ¿Cuál es el único término que queda? E por A. Ya, quedaría este E por A y aquí por una L, ¿no? Recuerde. ¿Sí? Ya. Sí. Eso le quedaría como primer término de ese producto. Y si a esa matriz le empieza a multiplicar por la transpuesta, que ahora sería toda esta fila, este término se convierte en fila. Es decir, es L menos M que usted va a tener aquí, ¿no? Ya. Porque hay que multiplicar por la transpuesta. Ya. Entonces, esa matriz va a empezar a tener ahora, en lugar de que aquí sea menos M, va a ser M positivo y aquí va a ser el menos M. Ya. Y vuelve a multiplicar todo lo que ya tenía en esta primera fila por la matriz transpuesta que aparece aquí. ¿Qué término quedaría en esta celda en la matriz? ¿Qué le quedaría? L cuadrado. Inge, disculpe, Ya, yo eso como quedaría. que tengo eso
podría compartirle. A ver, vamos mostrando lo que ha hecho su compañero. A ver, muéstrenos en pantalla qué es lo que hizo. Ojalá se muestre. A ver. Así tengo, Inge. Sí se logra ver. A ver, no se avanza a ver todavía, no sé. Sí, sí se ve. Sí se ve, compañero. Sí se ve. Pero el Inge Está muy no. pequeña las letras, pero Está muy pequeña la letra. Amplíele en la parte inferior de su hoja electrónica, en el cursor, ahí póngale, dele clic en el Max para que se haga más grande la pantalla. Ya, a ver. Ya. Esto me salió, Inge, al momento como que de multiplicar las tres. Entonces, el producto de las tres, de A ver, nuestras tres matrices. verá. No Aquí sé si usted es tiene la correcto. matriz de transformación. A la parte derecha, muévale la pantalla, por favor. Hacia la Tenemos derecha. la de Ya, tiene la rigidez local. matriz de rigidez y la matriz transpuesta. Ya. Entonces, a ver, ¿cómo Y era es, esto? Para que usted me comparta el control de la pantalla. De nuevo verá, a ver, haga lo siguiente. En la primera fila de la matriz T, píntele a toda la fila, píntele toda la fila. Resalte hasta la derecha, todo. Ya, sigue. Ya, a eso es póngale un color de relleno, póngale, ya. Ahora, a toda la matriz T, acá póngale la columna, póngale relleno. a la matriz de la primera columna. No, a la segunda, la matriz K. Ah, ya. Ya, 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 póngale así mismo relleno. ya. Pero toda la columna. Sí, se me fue mal. Ahí está. Ya. A ver, eso es lo que le estaba diciendo, jóvenes. Vea. Ahí están en Excel haciendo la operación al compañero. Entonces, si usted multiplica todos estos términos por todos estos términos, ¿qué es lo único que quedaría? Hasta ahí, E por A por L en esta primera componente. Ya. Ahora, si pintamos por la segunda fila, ahí va a haber un error. No sé si esto ya es el triple Ya, producto, lo que hizo el compañero, ¿no? Muévale más a la derecha su pantalla. Más a la derecha. ya. Más. Donde está la matriz de transformación. Ya. Entonces, cuando usted hace el nuevo producto, tendría que volver a pintar esta columna, la primera columna, la columna, Ya. hasta abajo. Ya, entonces ahora, de lo que le empezó a salir de este producto aquí, que solo conoce el primer término, vuelve a multiplicar por este primer término, entonces, por eso es lo que el compañero le decía, que le sale A por E sobre L y por L cuadrado, ¿muestre? Ya, aquí, este primer término, píntele el primer término, ya. Ya. De verde le voy a poner. De cualquier color, el asunto es que se entienda qué estamos haciendo. Usted hace este producto por la columna y va a obtener el primer término de esa matriz. Y a eso tiene que volverle a multiplicar por la primera columna de la transpuesta y sale este primer término de la matriz de rigidez. Pero solamente tiene correcto este término, los demás está Sí. equivocados. Entonces, capaz me equivoqué al momento de hacer la transpuesta, Inge. Disculpe. No, es en el momento que hace las operaciones. De pronto verá, Ah, solo para darnos cuenta. Usted tendría que coger ahora la segunda fila, el menos M y el L y empezar a multiplicar por la primera columna, porque eso no cambia. Usted está hallando el segundo término de la primera fila, entonces tiene que buscar esta fila que ahora le resaltó por toda la columna que está pintada. toca multiplicar. Inge, Ya, Inge. ¿Sí? A ver, no ingeniero, sé, ¿alguna pregunta? disculpe, el término de la tercera fila y la tercera columna no es 1 en vez de L. A ver, Me en la dijo matriz el de compañero transformación es 1. que estaba No le compartiendo. quite la pantalla, señor. No se retire de la pantalla. Ah, Señor ya, Padilla. ya, Inge.
A ver, lo que dice el compañero es que los términos que están conformando la tercera fila y tercera columna en la matriz T es 1, no es L. ¿Sí? Todos esos son 1. Ahí también hay un error, fíjese. Aquí, en su matriz K a la izquierda, Ya. ahí donde está la matriz T, el tercer término de la tercera fila y tercera columna. ¿Ya? Ubíquese en esa posición en la matriz T. Ahí. A ver, en su celda J44. J44. 45, ahí. Ahí, ese J45. término es 1. No me he fijado ahí. Lo siento. Ya. Lo mismo va a ser el término que está en la matriz en la celda M48. Ya. Ya. Esos son los errores que tiene. Y lo mismo tendría que corregir la transpuesta, ¿no es cierto? Muévase hacia la derecha. Muévase hacia la derecha. En la pantalla. Ya. Entonces ahora la celda sería X45. ¿Ya? Y lo mismo en la celda AA45, 48. Ya. Entonces, haciendo bien esos productos, con lo que le corrige el compañero, vamos a llegar a la matriz de rigidez. ¿Ya? Listo. Listo. Ya, gracias. Ahora sí. Ya. A ver. O sea, toca multiplicar. Ya, a ver. Listo. Entonces, verá, ahí vamos explicando lo que yo le decía que iba apareciendo este término. Entonces, luego de hacer todos estos productos y haciéndolo correctamente, la parte operativa, empiece a ver la estructura de esta matriz. Usted tendría todos estos elementos. Ya. Entonces aquí, en las constantes de rigidez por corte, en donde decíamos, ¿qué pasa cuando esta constante beta es igual a 0? Y la constante alfa que aparece ahí en los términos de la matriz se vuelve también 0. Decíamos, entonces usted tiene aquí este 0. Fijarás, este término 0. Este término 0. Este término de aquí sería 0. ¿Ya? Y este término sería 0. A ver, ya no tengo más términos de alfa y beta. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí esto sería 0, ¿no? Bien. Ahora, quiero que se fije en las siguientes condiciones que aparece dentro de esta matriz. Ahora, a ver, que no sé. Entonces, vamos a coger este término. M cuadrado. Aquí tenemos. Aquí está solo la M, ¿no? Para tomar en cuenta esto. M por L. Aquí sería solamente L cuadrado. Aquí igual vemos solo la L. Ya. Aquí tenemos igual. Vamos a poner así. Y aquí no existe este término. Ya. A ver. Fijarás en la condición. Decíamos desde el inicio que los ángulos entre el eje Z y el eje T, decíamos, ¿no es cierto? Cuando usted tenía en el sistema global el eje Z, en el sistema local el eje T. El ángulo gamma, este ángulo gamma, decíamos era 0 grados. Entonces, resulta que el coseno de gamma, al cual le llamábamos n minúscula, ¿cuánto valía? 1, ¿no es cierto? ¿Si estamos de acuerdo en eso? Sí. Ya, entonces, mire, ¿qué pasa si yo empiezo a poner aquí coseno de n, ¿sí? N, y aquí sería n al cuadrado. ¿Ya?
y empieza a multiplicar por estas constantes e i a todos los términos de la matriz. La estructura de la condición trigonométrica que va a quedar en la matriz de rigidez global, si se da cuenta que es exactamente la misma composición trigonométrica que la matriz de rigidez en ejes globales de la armadura espacial. Porque usted tiene aquí, mire, m cuadrado, m por l, m por n. M por l, l cuadrado, l por n. M por n, l por n y n cuadrado. ¿Sí le observa? ¿Sí se fijan en eso? Sí. Sí, Ya. ¿Cuál es la diferencia y por qué se simplifica estos términos trigonométricos? En donde aquí no aparecen estas n's, es porque este ángulo vale 0 grados y siempre estamos en el plano perpendicular a la pantalla. Pero en la armadura espacial resulta que esos elementos tenían inclinación. Por esa razón aparecía el término n. Pero la estructura trigonométrica matemática es la misma, mire. Lo que cambia son los valores de las constantes de rigidez. Porque en la armadura espacial, recuerde, usted solo tenía aquí afuera la constante A por E, ¿sí? Sobre L, que multiplica a toda esta expresión matemática que hemos ahora demostrado que es lo mismo. Aquí, en el pórtico plano, sigue esa estructura trigonométrica matemática con esta consideración que el coseno del ángulo en la tercera componente es 1 y las constantes de rigidez tendrían esta connotación. ¿Ya? Entonces, no es tan fácil memorizar esta matriz, ¿no es cierto? Ni empezarla a armar de esta manera tan compleja que vemos su escritura, ¿no? Si yo empiezo a quitar todo esto, vea. Ya. Entonces, el hecho de que vamos a tener siempre que conformar esta matriz de rigidez, la recomendación más bien será la siguiente, ¿ya? Para no estar memorizando esto, ¿no? Que yo tengo que formar los desplazamientos X, Y, Z o los desplazamientos axiales X, U, V, como queramos llamarles, en esta componente de 6 por 6 en la matriz con las consideraciones de los ángulos de dirección X, Y, Z, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo más sano y recomendable que usted tenga presente cuando está resolviendo los ejercicios? Cada vez que vamos a conformar estas matrices en el sistema global, usted tener presente estas dos condiciones. Esto. Nuestra matriz de transformación. Esto será indispensable. Y esta matriz que le tenga a la mano. Esta matriz. Y esta matriz. ¿Cierto? Vamos a tener siempre estas dos matrices juntitas. Aquí. Y saber operar. Ahí sí, lo que todos estaban haciendo. En el ejercicio numérico, en el Excel, que ya tienen de algún ejercicio previo, coger y hacer cada vez esta conformación. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener presente. Esto de aquí. ¿Ya? Basta con conocer estas dos matrices. La matriz K local, la matriz de transformación y su transpuesta. Hacemos el producto matricial para llegar a esta estructura. Y esto nos permite tener de manera general cualquier matriz de cualquier ejercicio. ¿Ya? Que es lo que yo le pedía que se dé cuenta y que muestre. Pero se fueron a hacer un ejercicio numérico, imponiéndose dimensiones, lo cual no se pidió hacer eso, sino conformar esta matriz. ¿Ya? Este es el asunto. Ahora entonces, esta matriz, como usted ve, sigue siendo esta característica. ¿Ya? La matriz sigue siendo simétrica, pero ¿qué condición estamos viendo? Ojo con esto, ¿no? Fijarse. Aquí los signos y aquí los signos. Ya. Entonces, tal como pasaba en la matriz de rigidez de ejes locales, teníamos aquí, ¿no? Que esta matriz K11, que le llamábamos a toda esta componente, es diferente de la matriz K22. ¿Sí estamos de acuerdo?
A ver, ¿sí me están escuchando? Sí. Y además, ¿qué estamos observando aquí? La matriz A12 y la matriz A21, ¿qué condición tienen? Llamándole a esto la matriz así, A12, y esta matriz, la matriz A21. ¿Cuál es su condición? ¿Qué se observa? Son iguales. ¿Son iguales? No. ¿Serán iguales o no? No, Son diferentes. No, ¿Qué relación tienen la una con la otra? son la transpuesta de la una. Ya, transpuesta. eso. Es la matriz transpuesta, esto. Ya. A ver, le voy a borrar esto que yo escribí para que se dé cuenta, ¿no? Entonces, lo que está ahí en color verde, llámese el tono del color, ¿no? Ya. ¿Qué ocurre? Fíjese, esta submatriz y la matriz que queda aquí en la parte inferior izquierda tienen esta condición matemática, ¿no? Va. La una matriz es la transpuesta de la otra matriz. La parte superior derecha es la transpuesta de la parte inferior izquierda. ¿Sí está claro? Sí. Ingeniero. ¿Ya? Entonces, esto se mantiene. Esta es la configuración que nos permite resolver cada ejercicio que vayamos a armar el sistema matricial. ¿Ya? Ahora, como condición inicial, todo el problema, todo el esquema matemático, recuerde que en el enfoque del ejercicio siempre estamos trabajando con esta característica. Voy a borrar todo esto para que me entienda, ¿no? Las componentes de las cargas exteriores, como usted ve en el esquema, estamos ahora siempre aplicada en ¿dónde? En los nudos. ¿Sí? Pero en nuestras estructuras, generalmente, cuando estamos resolviendo el pórtico y estamos diciendo que las fuerzas generan esfuerzos de flexión, ¿dónde están aplicadas las cargas? A lo largo del eje longitudinal del... ¿Dónde se aplican las cargas para que generen flexión? Como dice el compañero, a lo largo del eje longitudinal. Si es que me dice de esa manera, voy a dibujar lo que yo entiendo, ¿no es cierto? El compañero me dice, la fuerza se aplica a lo largo del eje longitudinal. Y ahí le voy a poner con este color a que se vea. Y entonces, este es el eje longitudinal. Entonces yo le aplico la fuerza así, aquí. O le aplico la fuerza aquí así. Perpendicular al eje longitudinal. Ah, eso es distinto, ¿no es cierto? Ya, si se da cuenta que una palabra define correctamente a lo que estoy queriendo decir. Ya. Entonces, cuando las fuerzas están actuando así, en esta dirección, o estarán actuando así, en esta dirección. ¿Cuál perpendicular? A ver. A ver, ¿cuál perpendicular? Recuerde que en el sistema espacial tenemos, ¿qué condición? Tres ejes mutuamente perpendiculares. Entonces el eje axial tiene dos perpendiculares. La una, su coplanar, y la otra perpendicular al plano que lo contiene. Entonces los esfuerzos de flexión, ¿cuándo se generan? En cualquiera de las dos componentes. Lo que ocurre es que en el pórtico plano, ¿qué condición estamos asumiendo? Que solamente van a estar actuando, ¿qué fuerzas? En esta dirección, no. Aquí. Aquí, ya, llámese que sea esta fuerza distribuida aquí, y usted tiene una carga concentrada por acá, así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces ahora, el problema es cómo transformar esta carga que está a lo largo de la barra en su efecto equivalente en el nudo. ¿Ya? Para aplicar todo este proceso matricial que hemos hecho, y para haber hecho esta deducción de que las fuerzas están con estas componentes en los nudos y las ejes axiales tienen estas componentes, siempre las cargas exteriores nuevamente tienen que estar aplicadas en los nudos, no en la barra, fijarás. ¿Ya? De tal manera que cuando tenemos un ejercicio ya real, donde las cargas
para el pórtico plano vamos a tener este efecto, que si generamos esfuerzos de flexión, las cargas pueden estar ubicadas a lo largo de las barras. Primero hay que transformar su efecto equivalente a cargas en los nudos. ¿Sí está claro ese proceso? ¿Sí se entiende? Sí. Ya. Entonces, fíjese cómo ahora los ejercicios primero habrá que hacer este sistema equivalente. Transformar todo lo que son cargas en barras a cargas en nudos para que este modelo matemático funcione. Caso contrario, todo este esfuerzo que hemos hecho, toda esta deducción, no nos sirve. Porque las fuerzas están aplicadas en las barras. Y usted tiene un esquema matricial para fuerzas aplicadas en nudos. ¿Ya? Bien. Esas son las condiciones, jóvenes. Entonces, hasta aquí nos quedamos hoy. Ya, mañana nos tocaría empezar a hacer el ejercicio numérico, en donde ahora sí es necesario dar valores a las longitudes de los elementos, a las secciones, a las cargas exteriores, para conformar las matrices numéricas. ¿Ya? Entonces, por el día de hoy aquí nos quedamos. Muchas gracias. Una buena tarde. Inge, disculpe una cuestión. Diga, señor. Sí, yo soy Jefferson Yard, Inge, disculpe. Quería decirle algo sobre la prueba. Usted al principio dijo que, o sea, que lo de los literales de los vectores, y yo revisé ahorita mi prueba y, o sea, revisé y tengo bien el primer literal, y usted me ha puesto que yo tengo, o sea, mal planteada la respuesta. Y además yo hice el cálculo en Fijarás Zenodo. el sistema de referencia, alguna cosa, sí. Ya. Sí, es que también hice el cálculo a mano y no hice en Excel de los literales de los vectores, así que Yo era... califico las respuestas que usted me pone en el documento, ¿sí? Yo veo el Y, documento, abro, exactamente, y si es que está, ya les revisaré, sí. Pero si no está, no hay opción a reclamo. Esa es la condición. ya, ¿Ya? muchas gracias, sí.